Qué bueno, hermanos, poder estar aquí compartiendo con algunos que me conocen mejor de los que quisieran y otros que quizás no me conozcan mucho. Para los que no realmente me conocen, yo vine al Uruguay cuando tenía 2 años. Mis padres eran misioneros, habían sido misioneros muchos años, y después de un tiempo prolongado en Estados Unidos, donde nací yo, volvieron a Uruguay, así que yo llegué con los 2 años, estuve aquí hasta que terminé el liceo, fui allá a estudiar en la universidad. De hecho, aunque yo había hecho profesión de fe a los 6 y me habían bautizado a los 8, porque mi padre no quería apurar la cosa, capaz que me conocía demasiado bien, dice, este no me convence, pero en realidad mi conversión vino cuando llegué a Estados Unidos, que en realidad yo no fui para ir a la iglesia. Allá yo me sentí liberado a los 17 años, pero gracias a Dios conocí a un grupo, un compañero de cuarto era creyente y él me invitaba a un estudio bíblico, y lo que yo pensaba, ya tengo demasiados estudios bíblicos toda la vida, lo que menos necesito, pero al final fui y me asombró la relación que estos compañeros de la universidad tenían con Dios. Y yo digo, wow, yo me di cuenta que no lo conocía, y al pasar el tiempo fue que yo le di mi vida a Cristo allí. Entonces estuve allá, yo fui a Estados Unidos pensando estudiar medicina, empecé en lo que se llama premedicina allá, y después de 2 años cambié para religión y filosofía porque yo le quería contar a todo el mundo acerca de Jesús, y bueno, ahí empezó la aventura de Dios, ¿no? Entonces yo vine acá a los 2 años, me crié acá, por eso el español, el inglés, yo no distingo, la verdad que ni me doy cuenta, a veces sentado en el culto estoy mirando la Biblia y digo, ¿qué versión que estará leyendo? Y de repente me doy cuenta que estoy leyendo en el otro idioma y ni cuenta me di. Así que es muy fácil, un regalo que Dios me dio, habiendo nacido, ¿verdad?, hijo de misioneros. Y después sentí firmemente el llamado de Dios y fui al seminario a estudiar. 1 año después de comenzar el estudio, mi esposa, que yo había conocido en la universidad, en ese entonces no era mi esposa, nos casamos, estuvimos allá un par de años más y volvimos aquí en el fines de 77. Y bueno, estuvimos aquí hasta el 97. Así que 20 años. Fuimos allá en ese año, a fin de año, por 7 semanas y no volvimos. Para tristeza y dolor fue espantoso para mí. Pero nuestro hijo tiene algunas limitaciones y insistieron que necesitamos quedarnos 1 año y ayudar ayudarlo a él. Yo le tenía terror porque yo conocía de muchos que habían venido como misioneros y volvían a quedarse 1 año y después no volvían. Y ahí se fueron dando unas cuestiones que Dios orquestó, pero para mí fueron muy difíciles, y para mi hija Eva muy difíciles a los 13 años, ¿verdad?, de irnos para allá. Y después, al pasar el tiempo, empezar a darme cuenta que Dios sí lo estaba orquestando, que Él tenía un plan. Nosotros tuvimos casi todo el tiempo que estuvimos acá en Florida. En el 78 nos mudamos para allá, para Florida, comenzamos allí la iglesia de Florida y después en Cardal y en La Cruz. Yo trabajé mucho en el tema de evangelismo y misiones, y realmente era un tiempo tremendo. Bueno, después de 7 años, esto lo digo un poquito para darle, los primeros 7 años fueron un fracaso absoluto. Yo no le daría una ofrenda al que yo era, a los resultados que yo tenía, porque en 7 años no podíamos levantar una iglesia. Teníamos un grupo, creo que llegamos, yo me acuerdo, si solo podemos pasar 28, y no pasábamos 28, no sé cuál era el tema, muy frustrante, muchas divisiones, plantamos muchas iglesias.
por división. En realidad no, pero muchas divisiones y cosas. Realmente era terrible. Y para peor, tengo todos los recursos de la convención, los recursos de la misión, los recursos, la JEBU iba, me ayudaba, nada. Y algunos se acordarán que el 3 de junio, que es el día de San Cono, si no lo has tomado en serio, acordate cuando llegue junio a orar por Florida y toda la gente que ha sido realmente maldita por esa imagen. Yo no sabía nada en ese entonces de guerra espiritual y cuando llegamos vi que había, el 3 de junio llegaban miles y miles, 70.000, 100.000 personas y que uno podía alquilar un kiosquito y yo digo, esta es la mía, el próximo año pusimos un kiosco y empezamos a repartir folletos y hacer amigos y compartir el evangelio sin resultado alguno por 7 años. Era el único evento que le daba un poquito de vida a la iglesia. Íbamos allí, nos matábamos porque 3 días estábamos ahí, junio, mucho frío, y nosotros con el mate, agua del mate, dándole a la gente, tratando de entrarle de alguna manera a JEBU, después hacíamos cine, campaña. En 7 años ni un solo resultado de ese evento y la verdad que para mí era muy vergonzoso. Claro, yo sabía que otros estaban en la misma, pero a mí no me convencía eso, ¿no? Y gracias a Dios, después de casi renunciar un par de veces, yo me acuerdo que un día le dije a Susana, mira, chao, nos vamos a algún lugar que nadie nos conozca y yo me pongo a trabajar cortando leña porque esto ya me da demasiada vergüenza y era terrible, ¿no? Y digo, obviamente somos demasiados pecadores, no tenemos llamado, no servimos, ¿viste? Gracias a Dios, con algunos que me fueron apoyando, volvimos en el 85, comienzo del 86. Y estábamos ahí, yo estaba ahí, se acercaba el 3 de junio, estaba orando, pero sin esperanza, la iglesia con líos, más líos, un grupo pequeño y tantos líos y divisiones. Era espantoso, se había convertido una prostituta, no podía conseguir trabajo, era jovencita, vino a trabajar como empleada, después se convirtió en un homosexual y ninguno de los hombres iba a estar ni cerca de él, así que yo tuve que andar con él y enseñarle cómo pararse y no pararse a hablar con las mujeres y no hablar de vestido y una cantidad de cosas, ¿no? Y después empezaron los comentarios, ¿no? Primero se lleva a la nena a la casa y ahora se lleva al otro, ¿viste? Y empezó a hacer una cosa que era terrible, la verdad que muy difícil. Pero bueno, yo estaba ahí orando, desanimado, pero bueno, pidiéndole a Dios y de repente, la primera vez en 3 veces, Dios me habló audiblemente y me dijo, de nada sirve evangelizar aquí abajo si están atados aquí arriba, sin los ademanes, ¿no? Y lo repitió 2 veces y se me cayeron las escamas y yo me di cuenta, en Florida no hay libre albedrío, la gente está atada por San Cono y Pablo dice, los que sacrifican a demonios, los que sacrifican a ídolos, a demonios sacrifican, ¿no? Y realmente San Cono estaba atando, entonces yo le dije a la iglesia, no vamos a poner el kiosco, vamos a hacer ayuno y oración. Nunca había enseñado de ayuno y oración, cómo se hace eso. Habrán dicho, se fue. Y me pasé el fin de semana ayunando y orando en la iglesia. Ese próximo sábado, nosotros tenemos un grupo de jóvenes que se reunía en nuestra casa. Todavía era el tiempo de la dictadura, pocos lugares para los jóvenes reunirse, pero se reunían en nuestra casa, compartíamos, cantábamos, evangelizamos, 0 resultados. Y ese sábado 2 de las jóvenes vinieron 2 hermanas y pasaron y se sentaron a tomar mate y estábamos hablando del precio de papas en Polonia. Y de repente una dijo, quiero darle mi vida a Jesús. Y yo casi le dije, eso no se hace aquí. Y le digo, ¿cómo? Y bueno, ahí le presenté el plan de salvación, ¿querés aceptar a Cristo? Sí. ¿Para qué te lo presento otra vez? Parece que estás confundida.
y Virginia aceptó al Señor. Y fue la primera y empezó a aceptarse gente. Mario Cabrera, el pastor, fue uno de los primeros 7 años luchando con él, ateo. Él le había dicho a mi esposa, cuando por enésima vez le presentaba el Evangelio, ella le dijo, ¿y qué pensás? ¿Sabes lo que yo siento? Yo sé que no es cierto, pero yo siento que si me quedo en esta casa me va a pasar algo malo y que tú me vas a hacer mal. Él y la novia eran nuestros mejores amigos en la ciudad. Y claro, era un tema espiritual tan fuerte. Cuando empezamos a orar en contra de San Cono, todo cambió. A los 6 meses fui a hablar con el pastor Nazareno y le dije, como cualquiera de ustedes diría, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y le hablé y él empezó a orar conmigo. Su iglesia empezó a crecer. Al año yo le dije, mira, somos como los leprosos. Y él dice, ¿cómo? Sí, tendríamos que ir a decirle a los pentecostales. Y él me miró, ¿te parece? Y yo me acuerdo, yo no los conocía, habían 2 iglesias pentecostales, nunca había tenido ningún trato. Y voy ahí y golpeo en la puerta, me recibe alguien y me dice, bueno, el pastor lo recibe y voy a entrar. Y ahí un hombre mayor me mira serio y me dice, si viene en paz, bienvenido sea. ¡Pah! Una piedra en cada mano. Empezamos los 4 a orar y nuestra ciudad comenzó a cambiar. Así que bueno, fueron tiempos muy especiales, los primeros 7 años en Florida de terror, los últimos 7 años tremendas bendiciones, ver a Dios obrar, gente convertirse, comenzarse obras. Después yo sentí que Dios quería que nos mudáramos a Montevideo, estábamos trabajando en el tema de misiones y también con el tema de guerra espiritual, porque realmente no había mucho conocimiento de eso. Y cuando me mudé a Montevideo era como que entré en otro tiempo. Este homosexual que se había convertido, claro, yo le empiezo a decir, le empiezo a ayudar, y pasa unos meses y me dice, yo quiero hablar con un psicólogo, yo quiero ver si ando bien. Está bien, y le hice hora para que fuera a hablar con Hugo Piris, fue a hablar con Hugo, y entonces cuando volvió le dije, ¿qué te dijo psicólogo? Él me dice, no sé lo que está haciendo el pastor, pero lo que sea, seguilo haciendo, porque realmente estaba marchando bien. A raíz de eso, cuando nos mudamos a la capital, a Montevideo, Hugo me empezó a derivar gente, principalmente todas mujeres, creo, y estábamos en un apartamentito ahí en 19 de abril, no había lugar, entonces yo busqué por ahí algún lugar y me fui, alquilé un espacio en el Instituto de los Nazarenos y empezamos a ver gente con la hermana María de los Ángeles, y la verdad que fue increíble. Quizás después hablemos algo más de la historia, pero eso es un poco de lo que pasó en ese tiempo. Los últimos años de Montevideo fueron tiempos de cosecha, tiempos de abrirse puertas, el tema de misiones. Podríamos hacer una invitación y venían todas las denominaciones, se reunían. La verdad que fue un tiempo muy, muy especial. Ahí fue cuando Dios me dio una revelación especial, que si tú no la tenés es bueno que la apuntes. Estábamos en el primer Congreso Evangélico del Uruguay, en la iglesia de Armenia, y estábamos ahí y yo era el que iba a ser el maestro de ceremonia. Y estábamos ahí esperando, ¿no? Y bueno, cuando va a empezar pasa un hermano, no sé si un finlandés o un sueco, muchos años en la obra, y él se para y dice, qué tremendo estar aquí, hemos soñado por esto, poder todos juntos, Después dice, lo único que nos preocupó a algunos es ver pastores evangélicos tomando mate. Y él se bajó y yo subí, y la gente, juá. Y ahí fue que recibí la revelación, y yo le dije, gracias por las palabras, hermano Torti, pero erráis porque no conocéis las Escrituras. Porque cuando Jesús estuvo frente al publicano, ¿qué dijo? Él dijo, Mateo. Y yo también. Así que Dios es grande. El tema de hoy es la unidad. Una cosita más.
que atenta contra la unidad. Alguien me preguntó ayer si yo creía en los apóstoles, y yo creo en los apóstoles, los 12 que hubo hace algún tiempo atrás, ¿no? Pero sí, me acuerdo que cuando nos fuimos a Estados Unidos algunos estaban convencidos que nos habían sacado porque yo andaba enseñando alguna doctrina rara. Algunos decían que yo era amigo de Márquez, esa parte era cierta. Todavía sigo siendo amigo, no trabajamos juntos, pero espero verlo antes de irme. De hecho, me ha invitado a ir a hablar a Veraca con los jóvenes acerca de las misiones, que obviamente sería bueno que invirtiera un poco en eso. Hubieron cuestionamientos en todo eso, pero obviamente no hay un problema. Si alguno quedó con alguna duda de la doctrina, encantado de hablar, y se imaginan que ahí en Estados Unidos el tema de la doctrina es bastante importante en la Junta de Misiones. Bueno, cuando empecé a pensar en el tema, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo? ¿Y eso cuándo es? ¿Cómo? 9:30, listo. Ok. Bueno, listo es un decir, ¿no? Las intenciones son buenas. Déjeme poner aquí. Ah, porque está ahí, nos corremos. ¿Te afecta a vos? Está bien. Ahí estamos. El tema de la unidad. Cuando me pongo a pensar en este tema, y después de algunas discusiones esta mañana, me di cuenta que en realidad para hablar de la unidad tenemos que definir de qué parte de la unidad queremos hablar. Porque creo que todos tenemos un sentir de lo que quisiéramos que sea la unidad entre nosotros. Y muchas veces la unidad, ¿verdad?, de amistad, de cuidado, una cantidad de cosas así. Pero obviamente hay otros factores alrededor del cual funciona la unidad. Por ejemplo, el tema que los valores sean los mismos, ¿verdad?, propende a la unidad. Si nosotros pensamos en todos los evangélicos de Uruguay, tenemos unidad. Bueno, contra el aborto tenemos unidad. O en otros temas, el tema de los apóstoles, quizás no tengamos unidad. Entonces el tema de la unidad hay que ponerle un marco para ver de lo que estamos hablando, unidad de doctrina, de costumbres, las mismas costumbres bautistas. Me imagino que las costumbres bautistas de Cusco eran un poco distintas para los que vinieron de allá con las costumbres que se encontraron aquí, ¿verdad? De hecho, yo tuve un encuentro interesante con uno de los presidentes de la Junta, y yo le dije, mire, discúlpeme, pero la razón es que yo soy un bautista de sur, pero en realidad soy bautista uruguayo, porque hay unos criterios, unas maneras de ver la cosa que en realidad me parecía que era algo añadido allí, ¿verdad? Entonces hay esas costumbres y tenemos que ponernos de acuerdo, bueno, sobre qué tema estamos hablando para ver si tenemos unidad. Y creo que algunos de los temas está el tema doctrinal, y para un grupo de pastores el tema doctrinal es fundamental. Yo no puedo ponerme aquí a hablar sobre la unidad doctrinal, porque saltan tantos temas que es imposible, ¿verdad? Así que eso lo voy a obviar un poco, para hablar de algunas cosas que todos consideramos importantes, como el tema, ¿nos sentimos unidos si siento que se me considera, si siento que soy parte, ¿verdad? Por ejemplo, si siento que hay un grupo que está unido en Montevideo, pero los del interior no, eso ya genera un problema allí, ¿verdad?, en la unidad. El tema si hay apoyo, si siento que hay apoyo en algo, sea apoyo emocional o apoyo económico o apoyo de dirección, ¿verdad? Todos esos factores son importantes y creo que es muy bueno. Yo no me he dado cuenta hasta hoy en las discusiones que
cuando hablamos de unidad, sería bueno decir, bueno, vamos a hablar de esta parte de la unidad, porque si no, cada uno trae el bagallaje que trae, ¿no? Uno bien importante, que es bien difícil de superar el tema de la unidad, es cuando un pastor, la familia pastoral, se ha sentido descuidado, abandonado, olvidado, que a nadie le interesa. Y es un tema bien importante. Y una cosa que quizás lo vamos a volver ahora, pero que yo les diría a cada uno de ustedes. Muchas veces yo he tratado de animar, de invitar a gente que está alejada quizás con ciertas buenas razones, pero que ahora lo que lo tiene trancado es que nadie se interesa a mí. Me pasó esto, nadie me vino a visitar. Sea que me echaron o sea que tuve un problema, me cansé, pero ningún otro pastor se interesó. La junta de lo que sea no me vino a visitar. Y eso lo he encontrado en todos lados, no solo en Uruguay, ¿verdad? Ese es un tema bien importante. Y yo les diría esto, hermanos. Algunos de los que estamos aquí, si no nos pasó antes, vamos a pasar por ese momento de sentirnos marginados y olvidados. Entonces yo te quiero ponerte sobre alerta. La gente no sabe qué hacer con el que está aislado. Y si tú no has hecho el esfuerzo antes de estar conectado, es muy difícil que la gente después se conecte contigo. Entonces, si tú no tenés la costumbre de esforzarte de andar con los colegas, no te extrañes si viene una crisis y realmente estás totalmente aislado, ¿verdad? Así que les insto, hermanos, a que ustedes, aunque sea por egoísmo, se interesen en formar esa unidad, porque si viene la crisis, vas a tener quien se interese en ti, ¿no? Así que, dejando un poco eso de lado, vamos a mirar algunos pasajes y vamos a leerlos. Son un poco más de un versículo, pero solo para poner un ambiente dentro del cual estamos hablando. Y vamos a empezar, son cosas que ya conocemos, pero hay que leerlos. Filipenses 2, todos lo conocemos muy bien, ¿verdad? Es tremendo, sería maravilloso si viviéramos así, si reflejáramos eso, ¿no? Creo que quizás no le damos todo el tiempo necesario. Filipenses 2, donde Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Creo que Pablo está tratando de ser enfático, pero en realidad es medio confuso eso, ¿verdad? Uno lee eso y de qué está hablando. Y lo que Pablo está diciendo, les voy a pedir por la tumba de tu madre. O sea, lo que más te puedo apelar, quiero pedirte lo siguiente. Entonces dice, si alguna cosa de lo que nosotros tenemos en común, ¿verdad? Que si Cristo nos consuela, si hay alguna comunión, todo eso. Él dice, completen mi gozo. Ahora, hermano, esto es una expresión bien interesante porque el pastor dice, sobre todas las otras cosas, miren, les quiero pedir una cosa. Y si ustedes lo hacen, yo me voy a sentir realizado, que la gente a la cual yo he entrenado, que Dios me ha dado, ¿verdad? Hace eso. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Para bien o para mal, yo, toda mi educación fue en Uruguay, primaria y secundaria. Y hay algunas cosas muy buenas de la enseñanza uruguaya, y hacías, Andrés, hoy mención del tema de la autocrítica, ¿no? Yo aprendí
en la escuela y después en el liceo, el tema de la crítica, el tema de estar analizando, el tema de estar viendo, ¿verdad?, cómo son las cosas y de cuestionar. Nosotros somos bautistas, tenemos el derecho de cuestionar, podemos ser independientes, autónomos. Yo me acuerdo un pastor pentecostal que me preguntó, decime, Jasón, los bautistas fueron inventados por los masones, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Y sí, porque cada uno tiene su opinión, quieren la libertad de expresión, nadie les puede controlar, igual que los masones. No se me ha ocurrido. Pero nace un poco de la cultura, ¿verdad? Del cuestionamiento, del estudiar, de entender, del autodidacta que estudia y entiende, a veces sabe más, a veces piensa que sabe más. Teníamos un vecino ahí, cuando nos mudamos a la casa donde antes vivían los Evenson, que una vez el hermano Evenson me decía, empezamos a hablar algo, me pregunta algo de Estados Unidos, yo le comento y dice, no es así. Y él me dice cómo es en Estados Unidos. Y sí, es así. Yo me acuerdo en Florida, algunos de ustedes se acordarán de los Blois, Guillermo y Leila y ese grupo, y él había venido a trabajar con nosotros en Florida y estaba queriendo formar un grupo de hombres. Y dice, no puedo, no vienen, no se interesan, se van, se ponen cómodos. Y yo le digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo los invito, nos sentamos ahí y les doy algo para tomar y charlamos. Yo digo, no, ya empezaste mal. Vos no tenés una churrasquera así. Bueno, primer tema, churrasquera. Vos cuando reunís a los hombres, poné algo en la churrasquera. Y deja que hablen. Y no te metas. Y van a hablar todos los disparates habidos y por haber. Vos no te metas, vos deja que hablen. Dale unos choricitos. Y después que ellos hayan comido y cada uno ha dicho lo que quiera decir, va a llegar un momento que vos te vas a dar cuenta que se callan. Y ahí vos vas a empezar a hablar y nadie te va a interrumpir. ¿Lo hizo? Dices, increíble, es como la varita mágica. Porque cada uno, y los nuevos llegaban y sabían más, y sabían de religión, y sabían de la Biblia, y de los manuscritos, y todo. Imposible. Entonces, él aprendió, bueno, dejemos, porque ese es un derecho uruguayo, vamos a decir, tenemos el derecho de opinar, de hablar, todo lo demás. Yo me acuerdo, el hermano Sánchez se convirtió, una semana después estaba en una de las reuniones y llegó un hombre nuevo. Y cuando terminó la reunión, él dijo, dígame la verdad, yo era tan pesado como este. Dijeron, Sánchez, eras el peor de todos los que han llegado. Bueno, pero ese tema puede ser un problema en la unidad. Si vos sos un investigador científico, ese tema es muy bueno, que tú cuestiones, que tú veas, que tú quieras ver, ¿será realmente que ese resultado quiere decir esto o no? Pero cuando estamos tratando de caminar juntos, tener un mismo sentir es bastante pesado, ¿no? Y él dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Quiero que pienses en alguien que vos sabés aquí, dentro de este grupo. Este es un grupo bastante ameno, bastante apacible, se llevan bien. Sé que no todos son así en otros lugares, pero pensá en alguien que tiene una postura en algún área distinta. Que ustedes han hablado y realmente no están de acuerdo. Y Jesús dice, sientan lo mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es algo que no pasa por accidente. En Myanmar, nosotros llegamos poco después que la dictadura se dio, hace como 10 años, y ahí todo el mundo sentía lo mismo, pensaba lo mismo, todo el mundo estaba de acuerdo con la dictadura. No tenían opción. Pero entre nosotros tenemos opciones, solo que tenemos un rey. Entonces el tema es a quién me someto yo, si va a haber unidad. Y ahí ya empezamos con el tema de lo que Jesús dice
venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo siempre he pensado, eso es, claro, bueno para predicar, ¿verdad? Todos los que están ahí cansados y cargados. Pero es bien interesante que en Mateo, eso aparece, búsquenlo rápido ahí en Mateo 11, es interesante porque es como empieza una parte nueva, una conversación nueva, una proclamación de Jesús distinta. Y él dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, perdón, este es otro. ¿No? ¿Cómo? Sí, ahí está, gracias, sí. Entonces, ahí dice, te doy gracias, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es difícil de entender por qué dice eso ahí, no parece seguir de otro lugar. Pero si vamos a Lucas, en Lucas es lo que Jesús dice después que los discípulos han ido a las aldeas, los 70, ¿verdad? Y vuelven y le dice, hasta los demonios se someten, y él le dice, bueno, den gracias a Dios que su nombre está escrito, y después él hace esta oración. Y él está haciendo la oración no hablando a los no alcanzados, a los perdidos, él está hablando de sus discípulos. Él está diciendo que les está diciendo a sus discípulos, mi yugo es fácil. Y este yo creo que es un tema bien importante para nosotros como pastores. La verdad que yo no conozco muchos pastores que piensan que la tarea sea fácil, ¿cierto? Pero yo creo que esto está dirigido a nosotros. Mi yugo es fácil. Y todos nosotros hemos luchado con esa idea, cómo se vuelve, cómo es que el yugo del Señor. Y lo interesante es que es un yugo. Nos estamos sometiendo. Un animal en un yugo hace lo que quiere el patrón, ¿verdad? Y él dice allí, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Solo si nosotros nos sometemos al yugo, si nos sometemos a la obediencia que Él exige, se hace fácil. Hay mucha gente, hay muchos pastores que el yugo no se les hace fácil, que el trabajo no se hace fácil, porque no se someten al yugo. Hay actitudes que yo puedo llevar al pastorado que hacen que el yugo sea bien pesado, que la carga sea imposible de llevar. Y Jesús ahí nos da, Él dice que soy manso y humilde. Muchos de nosotros no tendemos a la mansedumbre. Y cuando se nos retoba algún miembro, menos que menos, quiero ser manso y humilde. Pero Jesús dice, y yo creo que nos dice a nosotros, yo les puedo hacer que el trabajo sea fácil, pero ustedes tienen que someterse al yugo. Y hablando del yugo, lo vemos aquí. Tened un mismo sentir. Yo le digo la verdad, a mí me encanta tener un sentir distinto a los demás. A mí me encanta encontrar algo que otros no pensaron. A mí me encanta tener una opinión distinta. Y como me crié en Uruguay, yo aprendí a discutir. Yo tenía filosofía con el doctor Barreiro, un doctor en filosofía, me enseñó filosofía. Y un día nos trancamos en una discusión que era solo él y yo, como 40 minutos, y yo manteniendo mi posición. Sonó el timbre.
La gente empezó a salir, él estaba ahí, nosotros seguimos discutiendo. Entró la nueva profesora, él siguió discutiendo. Cuando sonó la segunda vez, él mira y dice, oh, disculpe profesora, y sale corriendo porque estábamos tan metidos. Los otros compañeros me querían levantar en andas con un profesor discutiendo. A los machos. Y yo, mi idea es esta. Y no sé ahora en Uruguay, porque sé que muchas cosas han cambiado, pero antes, cuando Uruguay, el tema de Uruguay como clase media y todo eso, no había tantas diferencias en las clases, no se notaba eso. Entonces, si vos tenés clases muy diferenciadas, vos vas a Centroamérica, vos sabés quién son los ricos y poderosos, los autos, la ropa, dónde van a comer, los hoteles que pueden entrar, que vos no podés entrar, pero acá no. Entonces, ¿cómo hace uno para demostrar, la educación? Entonces, la manera en Uruguay de distinguirnos es por mi nivel de educación. Pero no puedo andar con un pergamino, no puedo andar con mi diploma, mirá donde estudié yo, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo demuestro? Hablando, ¿verdad? Porque se nota la diferencia entre el que está preparado y el que no está, ¿verdad? Y eso se vuelve muy importante. Yo fui miembro del Club de Leones por unos años en Florida y el tema de poder expresarse bien era fundamental y cada uno se esforzaba. Y yo me paraba y hablaba alguna cosita nomás. ¡Wow! Porque en realidad no eran gente que tenía el entrenamiento, el estudio. Ellos hacían que lo tenían para pasar así. ¿Por qué? Porque es tan importante, era importante distinguirnos. Y para sentir lo mismo, eso para mí era un problema muy grande, que yo quería ganar las discusiones. Y hermanos, lamento decirlo, me río, porque era gracioso, pero vergonzoso. En las convenciones yo tenía unas agarradas terribles y le corté más de una cabeza por ahí, en el nombre de Jesús, ¿viste? Todo siempre para la gloria, para el reino. Pero me encantaba discutir. Entonces, si un hermano se levantaba y decía algo que era un poco injusto contra este, no, ahí yo arremetía, ¿viste? Como Don Quijote. Y al otro año venía a pedir perdón por los disparates que había hecho hasta que Dios me empezó a moldar. Le llevó años a moldarme a mí, a que lo más importante no era tener razón. Yo siempre quería tener razón. Y yo hasta el día de hoy no me meto en un argumento si no sé que voy a ganar. La gente se enoja, vos siempre ganás. Gano porque no me meto. Si yo no sé el tema, no me voy a meter a discutir, no quiero quedar en ridículo. Porque ya eso lo mamé, ¿viste? Eso no se presta para la unidad. Se presta para que la gente se ría y diga, wow, qué bien que se expresa, pero no para los demás. Y Dios me tuvo que cambiar y ahora yo tengo un lema, prefiero tener amigos que tener razón. Porque yo siempre quería tener razón, pero uno pierde amigos teniendo razón, ¿no? Bueno, para mí eso es parte del yugo, eso es parte de someterme a Dios, dejar de usar mi lengua que yo sabía usar tan bien de maneras que no edificaba el reino, sino que me permitía a mí, ¿no?, mostrar quién era y pensando realmente que estaba haciendo bien, pero era un disparate. En ese mismo pasaje de Filipenses donde empezamos, después de eso de completar el gozo, dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es difícil ese yugo, porque este tipo no es superior a mí. Y Pablo dice, vos tenés que considerar a cada uno superior a vos. Vos no le vas a lavar los pies a nadie, a menos que haya una cámara de televisión o algo, ¿verdad? Si vos no pensás que las personas son mayores que tú. Y el yugo exige que tú consideres a los demás mayor. Yo quisiera desafiarte a que pienses
en esas personas que realmente no has pensado que son superiores, esos colegas que te cuesta un poco quizás o que hacen el ridículo o algo. Tenés todas las razones para pensar que sos superior, solo que el patrón dice considerarlos. Y eso es una disciplina. Eso es algo que yo tengo que ir aprendiendo. Una de las cosas que me marcó mucho estudiando Vida del Discípulo, Plan Maestro, ¿se acuerdan? Era la personalidad del discípulo, y donde el hermano Avery va mostrando cómo mis sentimientos son automáticos, ¿verdad? Es que dije lo que sentí. Y eso es una excusa, todo el mundo dice, totalmente antibíblico, pero está bien. Los sentimientos nacen, ¿verdad? Una madre ve al niño que va corriendo a la calle y sale gritando y le pega y le dice todo un poco. ¿Por qué? Por las emociones, que saltan, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que las emociones pueden estar bajo control del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hago para eso? Bueno, tengo que renovar mi mente, pensar de otra manera acerca de las situaciones para después actuar distinto, y cuando empiezo a actuar distinto, entonces llego a sentir distinto. La mayoría de nosotros pensamos, bueno, si sienta las cosas son así. No, la Biblia no nos da el derecho de hacer lo que sentimos. En ningún lugar dice, sigue tu corazón, haz lo que sentís. No. Hacé lo que dice el Maestro, obedece a Cristo, habla como Él habla. Pero eso lleva a cambiar nuestras emociones. Pero las emociones no le podemos mandar que cambien. Tenemos que encontrar una nueva manera, una manera correcta de enfrentar situaciones y empezar a practicarlo hasta que las emociones nos acompañan. Le voy a dar un ejemplo extremo de esto, para que se convenzan que soy raro del todo. Cuando yo le pedía, estábamos hablando con Susana, si casarnos o no. Yo realmente no soy una persona de tener muchos sentimientos. Y bueno, habíamos empezado a vernos y después de eso vino un verano que yo terminé la universidad, ella tenía un año más. En ese verano ella se fue al norte de Estados Unidos, yo me fui al Golfo de México, ahí los dos trabajando en misiones, y en ese tiempo, dale, que está bueno y ella todas las semanas 1 o 2 cartas me mandaba, porque estábamos medio, ¿viste? Y dice, Jasón me mandó una postal en las 10 semanas, ¿viste? Para mí las postales nunca fueron muy importantes, ¿viste? Entonces, claro, después me voy a reunir con ella, me estoy por ir a 2000 kilómetros de distancia a estudiar y ella no está muy convencida, ¿viste? Y yo la verdad que no pienso que sería bueno, pero en realidad no tengo emociones que lo acompañan, ¿viste? Entonces le dije, mira, yo decidí, voy a tratar de enamorarme. Ya le dije que era raro. Entonces, cuando voy al seminario, pienso, ¿qué haría un hombre enamorado? Le escribiría poesías. Ahí voy a buscar poesías y las copio y se la mando, ¿viste? Le mandaría flores, ahí agarro una flor y la seco y se la mando. Hacía cosas que había visto a otros hacerlo, había visto en películas, ¿verdad? Ella estaba, ¡wow!, extasiada. Lo raro fue que al pasar el tiempo, las emociones empezaron a acompañar las acciones. Porque el tema de las emociones sí son automáticas, pero sí puedo enseñarme a sentir de otra manera. Bueno, vamos adelante porque la verdad que me quedé mucho aquí. Vamos a Santiago 4 rápido. Santiago 4. Hermanos, no murmuréis, 11.
4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. No murmuréis. No juzgues. ¿De quién has murmurado últimamente? Desde que estamos aquí hablando con alguien. ¿A quién has juzgado? Dice, si vos haces eso, estás juzgando la ley. Y dice, eso es como que eso sería espantoso. Dice, y entonces te estás haciendo juez, pero hay un solo juez. ¿Quién eres tú? Pero creo que el tema es este. Esos son siervos de Dios. Responden a Él. No respondan a ti. Y cuando tú empezás a criticar a un hermano, tú te estás poniendo del lado del acusador. Tú estás atentando en contra de la obra. Entonces creo que esto es algo que nosotros nos tenemos que poner como yugo. Yo no puedo darme el lujo de criticar. Y la verdad que a veces no lo sentimos como lujo. Hay algunos que sí, algunos que son muy moderados, muy callados y los vemos impasibles. Pero muchos de nosotros nos cuesta eso, de no juzgar, de no pensar. Me acuerdo en un tiempo habíamos hecho una amistad muy linda con el hermano José Gómez, estábamos en el Departamento de Evangelismo y Misiones. Él había levantado varios discípulos que estaban ayudando a plantar iglesias. Entonces yo quería hablar con él y conocerlo. Y un día le dije, José, la mayoría de los pastores critican mucho a los misioneros americanos. Vos sabés, nos reunimos, estamos en el dormitorio y muchos temas acerca de estos misioneros y lo que hacen y la misión y todo eso. Y le dije, ¿a vos nunca te he escuchado decir nada contra los misioneros? ¿Y por qué? Me dicen, bueno, dice, yo me vine de Artigas. Yo nunca había conocido un misionero. No sabía lo que era un misionero ni con qué se fumaba. Y yo me fui al seminario. Y llego al seminario y todos mis colegas que saben todo y yo no sé nada, empiezan a hablar de los misioneros. Y al rato yo también empecé a hablar de los misioneros. Y al rato meterme ahí también. Y una noche Dios me dijo, José Gómez, esos no son tus siervos, no quiero que nunca más hables de ellos. Así que nunca más hablé. Qué fácil sería la vida si pudiéramos tomar esas decisiones. El yugo es estoy en el yugo. Ahora, yo confieso, yo no soy un buen ejemplo. Yo siempre luchando para hacer todo lo que Dios quiere por el yugo, por la obediencia a lo que Dios dice, ¿verdad? Y después, Mateo, capítulo 5. Que ese pasaje todos conocemos bien de las bienaventuranzas. Yo considero que dedicamos muy poco tiempo a proverbios y muy poco tiempo a las bienaventuranzas. Y en cierto sentido, aunque los proverbios va para aquí y para allá, cambian, viste, como que todos tuvieran síndrome de deficiencia de atención, pero las bienaventuranzas son casi más difíciles porque parece que no tiene sentido, ¿verdad? Pero son increíbles. La riqueza allí es insólita, ¿no? El versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Esos pastores allá en Myanmar que están sufriendo persecución. Amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
¿Alguna vez alguien ha dicho algo contra ti mintiendo? A mí me ha pasado tanto, me lo tengo merecido. Pero a mí muchas veces me han criticado. Ahora, ¿alguien te ha criticado? ¿Alguien ha mentido acerca de ti, de tu ministerio, de algo así? ¿Qué deberías hacer? El yugo, dice, es terrible. Miren lo que dice, es espantoso. Dice, gozaos y alegraos. ¡Pah! Ya me están criticando. ¡Ja! ¡Gloria a Dios! Me están criticando otra vez. Lo que dice, porque en realidad allí el griego dice, salten de alegría. Cuando alguien miente acerca tuyo, la única respuesta es saltar de alegría. Y no es una sugerencia, es un mandato de Jesús al comienzo de su ministerio. Si alguien miente, si alguien te ataca, si alguien te trata mal, salten de alegría. Cuando fui a Myanmar y compartí eso allá, propusieron comenzar la Asociación Bautista de los Saltimbanquis, el equivalente de eso. Porque lo tomaron bien en serio, porque han sido criticados, ¿verdad? Pero hermanos, es increíble lo que dice. Hay una sola opción. Si a ti te critican, si mienten, ¿cuándo fue la última vez que saltaste de alegría? Esa palabra en griego solo aparece 11 veces. Bien interesante. No vamos a entrar en eso pero eso es lo que Jesús manda a sus discípulos. ¿Y qué pasa si yo no salto de alegría? Ese yugo se vuelve imposible de llevar. La obra se vuelve imposible de llevar si además de estar llevando la carga de la gente, los ataques del enemigo, yo estoy despotricando, enojado, defraudado, criticando, en vez de gozándome. Y él dice que es la única opción. Cuando Dios me mostró esto hace años, recién habíamos empezado a mandar misioneros de la convención, que cambió la ofrenda de la ofrenda Lotimuna a la ofrenda Munmolina, y estábamos mandando misioneros, habíamos empezado a mandar misioneros de verano, después mandamos a los barrios, allá a Bolivia, como parte de Desafío Mundial, y entonces había un entrenamiento, creo que para jóvenes, quizás seminaristas, que iban a salir, y yo compartí esto. Y me encantó compartirlo, me impactó, ¿viste? Esto es lo que tienen que hacer. Y salgo, y allí hay un pastor. Y me dice, Jasón, me dijo el departamento, yo estuve en la reunión del Departamento de Educación Cristiana, y dicen que tenés que salir del edificio bautista, ¿cómo se llamaba? El centro bautista. Digo, ¿cómo? Y hace 2 o 3 meses, yo me había venido, había empezado a aconsejar gente, y después me llaman del Departamento de Educación Cristiana y me piden si yo no comenzaría a recibir gente allí. Ahí será el consultorio. Me agarró por sorpresa porque yo no lo consideraba un ministerio, era algo que simplemente había surgido. Bueno, está. Y digo, ¿y cuándo? Ya. ¿Y qué hago? Bueno, pedirle a Duberly que te asigne un lugar. Y ahí con María de los Ángeles fuimos y limpiamos porque estaba bastante abandonado, pintamos y empezamos a recibir gente. Y claro, ahí ya se vio más que simplemente los que me mandaba el doctor Piris. Y pasan 2 o 3 meses y de repente me dicen, tenés que ir. Y yo digo, ¿por qué? Bueno, porque eso no fue aprobado por el departamento. Pero ¿cómo no? Si me llamaron. No, te llamaron de la comisión de no sé qué, del departamento. Así que no fue una decisión del departamento. Bueno, ustedes ahora no tienen tanta estructura como antes, pero cuando esas cosas pasan, vos sabés que eso no tiene nada que ver con ni el departamento ni el otro. Ahí hay algunos problemas, cables cruzados. Pero aquí yo había hecho todo lo que tenía que hacer, estamos recibiendo gente, y para peor o mejor,
el que me estaba comentando me dijo los comentarios que había habido y quiénes habían estado presentes. Había un colega misionero y estaban hablando, Jasón, aconsejando, tendría que ser internado. Imagínense, mis colegas hablando así en serio acerca de mí. Era como para acordarme que recién había dicho, cuando hablen mal de ti, gozaos y alegraos. Hacía 5 minutos, es como el Señor diciendo, ajá, a ver, ¿cómo es eso? Y hermanos, es así. Y la verdad que eso no me afectó, porque yo me gocé, está bien. Y dije, ¿cuándo tengo que salir? Un par de semanas, no, ya. Bueno, salimos y nos fuimos a Radio Norte y comenzó un ministerio que fue increíble la cantidad de gente que llegó a Cristo a través de aconsejamiento en ese ministerio. No importa el ataque. Y aunque sea el ataque de tus compañeros. Le enseñaba esto a los misioneros porque en los estudios de todos los misioneros de Estados Unidos, de Europa, que la razón número 1 que un misionero vuelve a su casa antes de tiempo es por problemas con otros misioneros. Increíble. No se pueden llevar. Los que van a llevar el amor, la paz de Dios, no se pueden llevar con los que van a llevar el amor, la paz de Dios. Ahora, entre los misioneros de Latino hicieron un estudio y ¿saben lo que descubrimos? Que la razón número 1 que vuelven es por problemas con otros misioneros en su equipo. Será importante este tema. Que yo no pueda dejar. El enemigo sabe, lo único que tengo que hacer es que alguien lo ataque y ya se va. Ya se frustra, ya se enoja, ya empieza a sentirse deprimido, que a mí no me quieren, que esto, que lo otro. ¡Pum! Gané. Pero yo me tengo que poner el yugo y ver la vida de otra manera. Y esto tiene todo que ver con el tema de la unidad. El yugo es fundamental para andar juntos. El yugo es para andar juntos. Para que 2 animales, o 4, o 6, o 8, hasta 12, caminen juntos, tiene que haber un yugo en común. Y todos tienen que estar sometidos. Si uno se empieza a retobar, afecta a todo el grupo. Este tema es fundamental. ¿Y por qué será necesario? ¿Por qué tendríamos que llevarnos bien los pastores? En esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Te preocupa que Uruguay sea duro? Ponete el yugo. Y así la gente va a saber que vos sos uno de aquellos que vino en mi nombre. Es un tema fundamental hermano, de que nosotros estemos dispuestos. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si no te llaman hijo de Dios, ¿qué te llaman? Hijo de... Y la verdad es que nos damos el lujo de reaccionar y tener gente que reacciona a nuestra reacción simplemente por no decir, este cuerpo no es mío, esta vida no es mía, este ministerio no es mío. No es cuestión de que a mí me pueden hacer lo que quiero, yo soy un trapo de piso, no es eso. Es que yo tengo una empresa tan grande. Esto es tan importante, yo me tengo que someter al yugo. Y si yo me someto al yugo, mis hijos van a aprender eso. Eva se enoja muchísimo, mi hija, y dice, ¿por qué siempre tenés que ver la parte buena de la gente? Siempre decís, sí, pero por otro lado, no me importa el por otro lado, porque ella se quiere enojar. Y estuvimos hablando esta semana de eso. Sí, ella dice, no, pero son mis sentimientos, tengo el derecho de tenerlo. Secularmente los tenés, no te sirve, pero espiritualmente no tenés el derecho de tener esos sentimientos. Tú estás sometida a Cristo, tú tenés que reaccionar como Cristo reaccionaría. Pero si yo lo empiezo a emular, quizás otro colega que le ha costado empiece también, ¿verdad? Y podamos empezar a andar juntos, a pesar de que a veces hay una diferencia de valor, alguna diferencia de práctica, algunas diferencias menores de doctrina, no lo importante, ¿verdad? De eclesiología,
y podamos encontrar que hay una base de unidad, que es porque yo estoy orando que venga su reino, no mi principado. Y el tema ese es fundamental, ¿no? Porque cuando nosotros nos preocupamos mucho por lo nuestro, descuidamos el reino y al rato podemos perder los dos, ¿no? Cosas prácticas, se fue el tiempo. No tomarlo personalmente. Es tan difícil aprender a no tomar los ataques personalmente. Pero si no aprendes eso, vas a sufrir mucho más de lo que Jesús quiere. Dios te va a permitir pasar situaciones que si tú te pones el yugo, la vas a pasar y no te va a deprimir, no te va a tirar abajo. Pero si te enojaste, deprimís, gritás, no, siempre lo mismo, vas a sufrir otra vez, ¿verdad? Entonces, no tomarlo personalmente. Yo me acuerdo una vez, como joven, le ha llevado mucho tiempo a Dios enseñarme estas cosas a mí, pero yo me acuerdo estar en un velatorio en Estados Unidos con un grupo de jóvenes. Yo quizás no era la mejor imagen de un líder de jóvenes, tenía pantalones de esos, ¿cómo se llamaba? Los Oxford, no sé cómo les llamaban, tenía pelo hasta por aquí y andaría en alguna cuestión de los militares, ¿verdad? Medio raro. Entramos al velatorio y hay un pastor con un grupo de jóvenes en su iglesia, se había muerto un joven. Y al rato él me empieza, ¿cómo así vas a andar? Así que tú representas a Cristo. Y me empezó a dar palo. Yo no sabía mucho, pero yo sabía que en un velatorio no es el momento para distinguir las diferencias que tenemos, ¿no? Y yo me empezó a enseñar, lo más importante no es defender tu punto de vista. Lo más importante es lo que Dios está haciendo y no dejar que tus cosas se vuelvan el problema. Tuve una situación, le dije que soy amigo de Márquez, amigo lejos, ¿no? Pero sí, él me llama de vez en cuando, yo lo llamo de vez en cuando. Pero en el comienzo, antes que la situación hubiese sido tan complicada, yo dirigí un grupo en el 95 a Corea. Un gran encuentro, 5.000 personas evangélicos, líderes de todos lados del mundo, y ahí teníamos que elaborar un documento, un plan para Uruguay. Y había habido un tiempo, meses de trabajo y todo eso. Bueno, nos reunimos la última tarde para terminar de pulirlo y se presentó y ahí los tres estábamos observando y cada uno fue dando su opinión y llegó a un pastor. Y él dijo, esto la verdad que me ha encantado esta reunión, creo que este trabajo es muy serio, pero lamentablemente nuestro concilio no lo va a poder apoyar. Era un líder importante y todo el mundo se quedó así. Y entonces le empezaron a preguntar, porque bueno, no vamos a poder. Al final él dijo, no podemos porque Jasón es amigo de Jorge Márquez. Estamos hablando de evangelizar Uruguay. Bueno, ahí estuvimos hablando. Al final, quizás yo en un arrebato le dije, bueno, entiendo su punto de vista, pero sería la primera vez que este concilio le dijera al presidente de la Convención Bautista de Uruguay quiénes pueden ser sus amigos. Y ahí se cortó la discusión. Pero yo insistí en acercarme a él, que yo no lo conocía, y después nos volvimos muy buenos amigos. Y trabajamos juntos en formando lo que era Cooperación Uruguay 2000 y realmente se avanzó mucho el reino. Pero tuve la gracia de Dios de no tomarlo, de saber que hay gente que dice cosas por otras razones. Yo le digo a mis discípulos, si vos vas por la calle y alguien te dice, sos un hijo de la... Vos podés ir y pelearte con él, o podés decir, este tipo está loco o me confundió con otro. Obviamente no conoce a mi madre, así que si está loco, ¿para qué me voy a meter? Y si me confundió, bueno, que lo vaya a dirimir con el otro. Pero el tema es que yo no tengo por qué meterme en el problema del otro. Y si yo tengo un hermano, un compañero que tiene un problema, yo no tengo que subir esa carga sobre mí. No tengo que reaccionar como el enemigo quiere que yo reaccione. Y todo eso viene del tema de no tomarlo, entender que estos son cosas de Satanás,
no es una cuestión entre él y yo, es algo que Dios, que Satanás está tratando de hacer. ¿Ustedes se acuerdan cuando David tiene que huir de Jerusalén? Y cuando va huyendo de Jerusalén, Ismael, creo que es un hijo, uno de la familia de Saúl, está por la calle y le está tirando piedras, bien, ya te vino, es lo mejor, porque sos un sanguinario, que Dios te está juzgando y todo eso. Y uno de los que estaban le dice, David, ¿querés que le vaya a cortar la cabeza? Dice, tranquilo, Dios querrá que lo haga. Y quizás si Dios me ve a mí responder correctamente, me bendiga. Esa es una buena actitud. Quizás si Dios me ve ponerme el yugo, me bendiga. Yo no tengo que reaccionar a todo lo que pasa. Ser pacificadores. Ser pacificadores quiere decir que yo no tengo que transmitir todo lo que sé. Uno de los errores más grandes que tenemos es decir, pero yo dije, lo que yo dije era verdad. Eso no justifica decirlo. Imagínense si Jesús hubiese dicho toda la verdad que él sabía. ¿No? Lo único que tenés que decir es lo que Dios quiere que tú digas en ese momento. Si yo voy a ser un pacificador, yo no puedo echarle leña. A mí me duele mucho cuando veo un pastor o la esposa de pastor que ha sido afectado y el otro empieza, sí, ¿cómo va a hacer eso? Y le empieza a dar leña para que el esposo o la esposa se enoje más. Pero estás loco. No. Vos lo que tenés que hacer es apaciguar, bajar para que puedan pensar, que puedan escuchar al Espíritu Santo. Entonces nosotros somos pacificadores y tenemos que practicar eso. Y el último, ser intencional con el tema de la amistad. Yo descubrí, cuando yo trabajaba acá en Uruguay, cuando ministrábamos juntos, yo tengo una cantidad de amigos y todavía los tengo. Pero lo que descubrí es que nuestra amistad, para muchos de ellos, la amistad era una amistad de trabajo. Nos veíamos en la convención, nos reuníamos en la convención, veníamos a la tuna, pero eso era todo. Y eso no es una amistad, eso es una confraternidad, somos correligionarios. Si tú querés tener amigos que lleven a la unidad, tú tenés que ser intencional en formar amigos. Quiere decir que sí me reúno aquí, pero después lo invito a comer un asado. Después nos vamos con la esposa a verlos, ¿verdad? El tema de ser amigos no pasa porque nos encontremos porque estamos en la convención. Y les digo eso porque nos confundimos y muchos de los que quedan marginados después dicen, pero ¿y todos mis amigos? Y no se dan cuenta que lo que teníamos era un compañerismo porque siempre estamos. Vos no estás más, nadie se acuerda, porque estamos los que estamos, ¿verdad? Pero si nosotros nos ocupamos, y yo te invito a que tú pienses, ¿quién podría este año, qué pastores, qué familia pastoral podría yo acercarme y tratar de establecer una amistad? Proverbios dice, el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. Mostrarse amigo quiere decir hacer cosas, no pensarlo, sino hacerlo. Bueno, que el Señor les ayude otra vez, no tomarlo personalmente, ser pacificadores y ser intencional. Dios les bendiga.